Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el seminario de química orgánica. Nuestro tema son los compuestos aromáticos. De este nos dividimos en seis subtemas. Primero está la introducción, segundo la historia, en tercer lugar la nomenclatura, sigue las propiedades físicas, la regla de aromaticidad y por último las conclusiones. Yo voy a dar una pequeña parte de la introducción y luego una de las partes sobre la historia. La química es una ciencia fundamental que estudia la materia, su composición, sus propiedades y las transformaciones que experimenta. Dentro de este amplio campo, los compuestos químicos ocupan un lugar esencial ya que constituyen la mayoría de sustancias con las que interactuamos a diario. Un compuesto químico se forma cuando dos o más elementos se combinan químicamente en proporciones fijas, dando lugar a nuevas sustancias con propiedades diferentes a las de los elementos que los componen. Ahora les voy a hablar sobre una parte de la historia, el origen del término aromático. El término aromático en química proviene del griego antiguo que significa aroma. Es también fragante u olor. Inicialmente se usaba para describir sustancias con olores agradables, pero con el tiempo el término evolucionó para referirse a una clase específica de compuestos químicos caracterizados por su estructura cíclica y la presencia de un sistema de electrones pi deslocalizados. Con el avance de la química orgánica, se comprendió que la propiedad que caracterizaba estos compuestos era su estructura cíclica, especialmente el anillo bencénico y no necesariamente su olor. Hoy en día, los compuestos aromáticos se definen como compuestos cíclicos, planos que cumplen con la regla de Hooker, 4n más 2 electrones pi, y exhiben un sistema de electrones pi deslocalizados. Gracias. Buenas noches, me presento, soy Cristian Alvarado y le voy a hablar sobre el descubrimiento del benceno. Podemos ver que el benceno fue descubierto por primera vez en 1825 por Michel Farid, quien aisló residuos de gas de alumbrado público. Posteriormente, Eilhard Mitscherlich produjo benceno calentando ácido benzoico con cal en 1834. Aunque se conoció su fórmula molecular CH6, la estructura del benceno fue propuesta por Kukele en 1865. Un anillo hexagonal de átomos de carbono con enlaces simples y dobles alternados. Podemos ver aquí los usos del benceno. En un tiempo el benceno se obtenía casi en su totalidad de alquitrán de hulla. Sin embargo, desde aproximadamente 1950 estos métodos han sido reemplazados por procesos derivados del petróleo. Más de la mitad del benceno producido anualmente se convierte en etilbenceno, luego en estireno y finalmente en poliestireno. El siguiente uso más importante del benceno es la preparación del fenol. Como podemos ver, aquí tenemos las contribuciones de Kukele y otros científicos. Si bien Kukele es reconocido por su contribución, la historia del descubrimiento también involucra a otros científicos y trabajos previos que sentaron las bases de su propuesta. Podemos ver aquí las contribuciones, lo que es los conceptos. Una de ellas es el modelo hexagonal de las lanzas alternos, la importancia de tetravalencia del carbono y la visión de la estructura en un sueño. Vamos a ver que en la primera, el Fouquet le propuso el benceno era un anillo de 6 átomos de carbono, un enlace simples y dobles alternados. En la segunda, que es la importancia de la tetravalencia del carbono, Fouquet la había establecido previamente el carbono es tetravalente y puede formar enlaces con otros átomos, incluyendo consigo mismo. Por último, la visión de la estructura del ensueño. La famosa historia de Kukele sobre un sueño donde vio una serpiente mordiéndose la cola, se ha convertido en un símbolo de creatividad científica. Eso es todo. Así ha sido mi exposición sobre el descubrimiento del benceno y la contribución de Kukele. Gracias. Buenas tardes, doctor, compañeros. Yo le voy a hablar sobre la nomenclatura grupal y las reglas del benceno, tolueno y fenol. ¿Qué es la nomenclatura grupal? Esta es una nomenclatura química, es el sistema de reglas establecido por la que permite nombrar compuestos químicos de forma sistemática y universal.
En el caso de los compuestos aromáticos como el benceno, el tolueno y el fenol, existen reglas específicas para nombrarlos correctamente, especialmente cuando tienen sustituyentes. Vamos con la regla del benceno. El benceno es un compuesto aromático a base con un anillo de 6 carbonos y 3 dobles enlaces conyugados. Cuando el benceno tiene sustituyentes, se aplican estas reglas. Si hay un solo sustituyente, se nombra como un derivado del benceno. Si hay dos sustituyentes, se utilizan los prefijos orto, meta y para indicar sus posiciones relativas. Vamos con la regla del tolueno. El tolueno es un derivado del benceno que contiene un grupo de metilo. Este grupo se considera parte del nombre principal. Cuando hay más sustituyentes, el grupo metilo se toma como posición 1 y se enumeran los demás sustituyentes en relación a él. Como ejemplo, tenemos el nitrotolueno. Es un grupo nitro que está en la posición 2 respecto al metilo. Tenemos bromotolueno, que también se puede usar los prefijos orto, meta y para, si hay solo dos sustituyentes. Como ejemplo, el nitrotolueno se puede ver. Eh, Vamos con la regla del fenol. El fenol es un benceno con un grupo hidroxilo. El grupo siempre tiene la prioridad y se enumera como la posición 1, al igual que el tolueno. Los sustituyentes adicionales se enumeran desde el grupo o H. Como ejemplo, tenemos el clorofenol, el nitrofenol. También se permite el clorofenol y nitrofenol. Estas reglas generales de la UPAC se aplican para elegir la cadena principal, en este caso el anillo aromático. También se usa para numerar los carbonos del anillo, para dar los números más bajos posibles a los sustituyentes, nombrar los sustituyentes en orden alfabético. Si hay más de uno, utilizar prefijos multiplicadores como di, tri, etc. Si hay sustituyentes repetidos. Este es un conocimiento fundamental para poder identificar y nombrar y comunicar correctamente las estructuras químicas de la química orgánica, especialmente a tratar con compuestos aromáticos de uso común en la industria y en la vida cotidiana. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Melanie Ruiz y hoy les hablaré sobre la nomenclatura de múltiples sustituyentes. Se dice que cuando hay más de un sustituyente presente en el anillo del beceno, la nomenclatura yupa depende del número de sustituyentes. Siguiente. Hablaremos sobre lo que es el uso del orto, met y para. Las posiciones relativas de los sustituyentes se presentan mediante los prefijos orto, met y para. Estos términos también pueden ser representarse con letras o con números para indicar su posición. El orto, como bien dicen, ocupa el puesto número 1 y 2 y se puede representar con la letra O minúscula. El meta ocupa en la posición 1 y 3, se puede representar con la M minúscula. El para ocupa la posición 1 y 4, se puede representar con la P minúscula. Cuando un anillo del beceno tiene dos grupos sustituyentes, debemos indicar dónde están ubicados. Para eso usamos los términos orto, met y para. Un ejemplo clásico es el de metilbeceno, también llamado sileno. Dependiendo de cómo estén colocados los grupos metilenos, se forman tres compuestos distintos, aunque tienen la misma fórmula molecular. Siguiente. Daremos un pequeño ejemplo. Cuando dos sustituyentes son diferentes, como por ejemplo un grupo etil y un átomo de cloro, debemos seguir dos reglas clave. Primero, numeramos el anillo de manera en que los sustituyentes tengan los números más bajos posibles. Y segundo, los nombramos en orden alfabético, sin contar prefijos como di o tri. Siguiente. En algunos casos, uno de los grupos ya formados parte del nombre común, como besaldehídos o ácido besaico. Cuando esto pasa, estos grupos se consideran principal y se le asigna automáticamente la posición número 1.
Cuando el benceno tiene tres o más sustituyentes, hay que tener más cuidado con la numeración. La prioridad es siempre dar la combinación más baja de números posible y al nombrarlos seguimos siguiendo el orden alfabético de los sustituyentes. Gracias. Ah, ok. Buenas noches, mi nombre es Ponce y voy a hablar sobre las propiedades físicas de los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos poseen varias propiedades únicas que los distinguen de los compuestos orgánicos. Una de las propiedades más notables es su estabilidad química elevada, que se debe a la deslocalización de electrones pi a lo largo del anillo aromático. Esa estabilidad es un resultado directo de la resonancia que distribuye la energía igualmente por el anillo, reduciendo la reactividad química. Su estado físico y color, que los compuestos aromáticos presentan distintos estados físicos según su estructura. Lo más simple como benceno, tolueno y xileno son, son líquidos incolores a temperatura ambiente. En cambio, compuestos con más anillos como el naftaleno, atraceno, suelen ser sólidos debido a su aumento de fuerzas intermoleculares que requieren más energía para difundirse o evaporarse. En cuanto al color, la mayoría son incolores, pero algunos, funciones más complejas o grupos funcionales conjugados, pueden presentar colores visibles. Eso se debe a que los sistemas aromáticos pueden absorber ciertas longitudes de onda de luz, como ocurre en muchos colores sintéticos derivados a estructuras aromáticas. Olor. Una propiedad característica de los compuestos aromáticos es su olor. De ahí el origen del término aromático. Muchos presentan olores intensos y particulares. El benceno tiene un olor dulce y penetrante. El tolueno tiene un olor distintivo. Y el naftaleno, en bolsas de naftalina, un olor fuerte y reconocible. Estos olores se deben a su motilidad que le permite evaporarse y alcanzar los receptores olfativos, además de la influencia de su anillo bencénico. Algunos como el benzaldehído, tienen olor de almendra, son agradables, mientras que otros pueden ser intensos o desagradables según su composición química. Solubilidad, por último, que voy a hablar, son compuestos aromáticos que tienen una baja solubilidad de agua debido a su carga no polar, en contraste con la polaridad del agua, que le dificulta la interacción entre sus moléculas. Sin embargo, son solubles en solventes orgánicos como el éter, cloroformo, acetona y en otros hidrocarburos aromáticos. La solubilidad mejora si contienen grupos funcionales polares como el OH fenoles o COH ácidos aromáticos, ya que pueden formar enlaces de hidrógenos con el agua. Por último, que esta propiedad es clave para el uso en diversos procesos químicos industriales. Gracias. Buenas noches, soy Dayana Fernanda Quiquintuño Jiménez. Tema es punto de fusión y punto de ebullición. Punto de fusión y punto de ebullición son moderadamente altos y en comparación con los alquenos y alcanos de masa molar similar. El benceno hierve a 80.1, se funde a 5.5 grados. La simetría molecular y la presencia del anillo aromático influyen en estos puntos. También sustituyentes polares como el OH o el NO2 aumentan el punto de fusión y punto de ebullición por interacciones intermoleculares, o pueden ser puentes de hidrógeno o dipolos. Densidad. Los compuestos aromáticos suelen tener mayor densidad que los alcanos y alquenos. Por ejemplo, el benceno tiene una densidad de 0.88 gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que el ciclohexano, o que es un alcano cíclico de tamaño similar, tiene una densidad de 0.78 gramos centígrados metros cúbicos, aunque muchos aún son de menos densos como el agua y otros son aromáticos sustituidos como el nitrobenceno, así son más densos que el agua. Por último, una pequeña tabla de comparación con los alcanos y alquenos. Vamos a ver la propiedad de los aromáticos, alquenos y alcanos. Punto de fusión en los aromáticos son moderados y altos, pero depende de la simetría. En los alcanos son bajos y en los alquenos son bajo a medio. En el punto de ebullición los aromáticos son más altos que los alcanos o alquenos, pero son de masa similar. En los alcanos son bajos y en los alquenos son medios. En la densidad los aromáticos son mayor, en los alcanos son menor.
y en los alquenos son menor o similar a los alcanos. La estabilidad química en los aromáticos es muy alta por resonancia, en los alcanos es alta, pero tienen menos reactivos, y en los alquenos es media, pero tienen más reactivos. Por último, la reactividad típica en los aromáticos es una sustitución electrofílica, en los alcanos es una sustitución y combustión, y en los alquenos es una adición y reacciona con el bromo y el hidrógeno molecular. Gracias. Ah, tu tema. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la regla de aromaticidad. La aromaticidad es una propiedad química que caracteriza ciertos compuestos cíclicos insaturados donde los electrones pi están deslocalizados en un anillo, creando una estructura estable y con propiedades especiales. Estos compuestos, a diferencia de los compuestos alifáticos insaturados, presentan una estabilidad mayor debido a la resonancia y deslocalización en los electrones pi, lo que afecta su reactividad y propiedades magnéticas. Algunas características principales de estos compuestos es su estabilidad, ya que tienen el mismo número de pi debido a la deslocalización en los electrones pi, y su resonancia, porque los enlaces pi se deslocalizan en el anillo de acuerdo con la teoría de los orbitales moleculares. Otra característica son sus propiedades magnéticas. Los compuestos aromáticos exhiben propiedades magnéticas particulares como la diagmatismo del anillo debido a la circulación de electrones pi bajo un campo magnético. Reactividad. Estos compuestos aromáticos son menos reactivos que los compuestos alifáticos insaturados debido a su estabilidad. Un ejemplo de ellos es el benceno. El benceno porque es un compuesto aromático de 6 átomos de carbono y 3 enlaces pi deslocalizados. Gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Héctor Plúa y yo le voy a dar la regla de Huckel: aromático, antiaromático y no aromático. Según la teoría orbital molecular de Huckel, un compuesto es particularmente estable si todos sus orbitales moleculares de enlace están llenos de electrones emparejados. Esto es cierto de los compuestos aromáticos, lo que significa que son bastante estables. Con compuestos aromáticos, dos electrones llenan el orbital molecular de menor energía y cuatro electrones llenan cada nivel de energía posterior. Entre paréntesis, el número de niveles de energía posterior se denota con n, dejando todos los orbitales de enlace llenos y sin orbitales antienlace ocupados. Esto da un total de 4n más 2pi electrones. El número de pi electrones en un sistema antiaromático se puede determinar mediante el siguiente algoritmo, donde n es un número entero, n igual a 4n. Si un compuesto no tiene un anillo continuo de orbitales p conjugados, es una conformación plana, entonces es no aromático. La regla de Huckel es un primer paso útil para evaluar el potencial de una molécula anillada para ser aromática. El requisito plano del anillo puede requerir más investigación. Criterios de aromaticidad. Al decidir si un compuesto es aromático, pasar por la siguiente lista de verificación. Si el compuesto no cumple con todos los criterios siguientes, es probable que no sea aromático. Como primero tenemos, la molécula tiene que ser cíclica. Un anillo de átomos. La molécula es plana. Todos los átomos de la molécula se encuentran en el mismo plano. La molécula está completamente conjugada. P orbitales en cada átomo del anillo. La molécula tiene 4n más 2pi electrones, n igual a 0, o cualquier número entero positivo.
Se puede ver cómo funciona esto con el diagrama orbital molecular para el compuesto aromático. Benceno, a continuación el benceno tiene 6 pi electrones. Sus primeros 2 pi electrones llenan el orbital de menor energía y le quedan 4 pi electrones. Estos 4 llenan los orbitales del siguiente nivel de energía y se puede observar cómo se llenan todos sus orbitales de unión. Pero ninguno de los orbitales antienlace tienen electrones. Aquí tenemos una imagen y podemos ver cada una de su estructura y sus electrones y sus orbitales. Siguiente. Y por último les voy a dar las conclusiones. Los compuestos aromáticos representan una clase fundamental de sustancias orgánicas caracterizadas por la presencia de anillos bencénicos, los cuales poseen una estructura cíclica, plana y altamente estable, gracias a la deslocalización de los electrones pi. Esta estabilidad aromática les confiere propiedades químicas particulares, diferenciándolos significativamente de otros hidrocarburos. Su reactividad, aunque más limitada frente a compuestos alifáticos, sigue siendo de gran importancia industrial y biológica, destacando reacciones como la situación electrofílica aromática. Además, los compuestos aromáticos tienen una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación de colorantes, plásticos y fármacos, hasta su presencia en procesos naturales y el metabolismo celular. Por tanto, comprender su estructura, propiedades y comportamientos químicos es esencial en el ámbito académico como en el desarrollo tecnológico y industrial. Muchas gracias.